¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos al solucionario del examen de admisión UNI 2024-1 correspondiente al curso de aritmética. Tenemos un problema sobre interés compuesto. Dicen que el 20 de enero del 2023 se abrió una cuenta en un banco, y ahí tienen ustedes la cantidad, $10,000, y la tasa de interés anual del 20%. El problema habla de una capitalización diaria. Se debe calcular el interés que generó dicho capital hasta la fecha de cancelación, que fue el 10 de marzo. Vamos a ver, lo primero que vamos a dejar claro son los números de días que han transcurrido en esta operación. Desde el 20 de enero hasta el 10 de marzo se pueden observar 11 días de enero, los 28 días de febrero, tratándose del 2023, y los 10 días de marzo siguientes. En total tendríamos entonces, siendo T el número de días, 49 días. Estos días los vamos a traducir en años. Observen ustedes que aquí hay un dato interesante, ¿no? Hay una potencia que dice que 1,2 a la 49 sobre 360. Eso me lleva justamente a pensar que estos días deben ser traducidos en años. Así es. Y aparecería entonces la fracción 49 sobre 360 en años. Yo creo que a partir de aquí lo que tenemos que hacer es calcular el monto según la fórmula del interés compuesto. Monto, capital que multiplica a interés más uno elevado al tiempo. Excelente, muy bien. Entonces, ahora tenemos lo siguiente. Reemplazando los valores, observen ustedes todo lo que aparece acá. 20 sobre 100 es 0,2 más 1, 1,2. Ah, aquí está. Ahora entiendo, profesor, por qué usted va a utilizar. Claro, vamos a utilizar este dato. Lo reemplazamos y de esa manera habríamos calculado el monto. No te olvides que en el monto están incluidos los intereses y el capital. Por lo tanto, si lo que me solicitan es el interés, haremos una pequeña diferencia. Así es, monto menos capital, 251. ¿De acuerdo? En dólares. Alternativa correcta, E de enanito. Tenemos un problema de interés compuesto. Me dan la tasa, es 1% mensual y se capitaliza igualmente y me dan un dato. Dice, la diferencia de los montos al finalizar el tercer y segundo mes es 10,201. Ajá, interesante. Con ese dato me piden calcular el monto en soles al finalizar el segundo mes. Veamos, primero vamos a atender esa diferencia de montos. Al monto, al terminar el tercer mes, le voy a llamar M sub 3 y al monto finalizado el segundo mes le voy a llamar M sub 2. De tal manera que esta diferencia, según la información, es 10,201 soles. Aplicamos la fórmula de interés compuesto. Fíjense ustedes cómo estas formas matemáticas me van a permitir factorizar el capital y el factor uno más el interés elevado al cuadrado. Si ejecuto esa factorización, obsérvese que me va a quedar uno más i menos uno. Así es. Y ese uno se va a cancelar. De modo que lo único que me quedaría es este capital, pero esta forma que aparece acá justamente es el monto al finalizar el segundo mes. Por favor, obsérvenlo con claridad. Mírenlo. Ahí está. Quiere decir que ya tenemos el monto y ese interés porcentual lo pasaríamos al otro lado de la ecuación, con lo cual tendríamos el monto. Y lo que me están pidiendo es justamente la suma de cifras del monto al finalizar el segundo mes. Por lo tanto, vamos a ese cálculo ya más sencillo. Ahí lo encuentran ustedes, ¿sí? Verdaderamente, ahí está. Suma de cifras igual a 4. Excelente. Alternativa correcta. D de Diosito. Tenemos un problema de estadística descriptiva. Entre los datos, aparte de la tabla que me ofrecen,
aparece el ancho que dice ser de clase común y no necesariamente este grupo de información es unimodal. Muy bien, entonces, apoyados en eso, vamos a ir primero con el ancho de clase. ¿De acuerdo? Vamos a ese cálculo. Si A es el ancho, aquí por favor observen lo siguiente. Tenemos uno, 2, 3 y 4. El inicio, como son intervalos cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha, entonces me voy a permitir, dado estos cuatro intervalos, tomar este extremo 52 y este otro 20 para plantear lo siguiente. 52 menos 20, cuatro veces el ancho. 52 menos 20 es 32, por lo tanto, el ancho es 8. Con esta información voy a completar los extremos de cada una de las clases y también voy a incluir a su marca de clase, que es el punto medio, míranlo. Ajá, ahí está. Fíjate, cada 8, mira, ve, 20, 28, 28, 36 y así sucesivamente, y la marca de clase que es el punto medio. Muy bien, ahora vamos a empezar a llenar estos espacios y aquí hay un dato interesante. Dice que la distribución es simétrica. Eso significa que si tenemos 9 elementos en este intervalo, por simetría tendremos 9 elementos en el último. Qué interesante. Oh, oh. Y 41 más 9, recuerda que esta es la columna de la frecuencia acumulada. Tendríamos 41 más 9, 51. Ah, y este vendría a ser, dada la acumulación, el número total de datos. Y si es el número total, entonces acá que tenemos la frecuencia porcentual, porque esto es 24%, ¿de acuerdo? Tomándolo como decimal, es una fracción del total. Oh, y entonces la pregunta es, ¿cuántos elementos de 50 forman el 0,24? Respuesta, 12. Así es, correcto. Ahí lo tenemos. Ah, y como es simétrica, acá también será 12. Ah, y como el total es 50, acá tenemos 21 más 21, 42. Estarían faltando 8. ¿De acuerdo? Ahí está. Listo. Vean ustedes cómo ya hemos calculado la frecuencia de las distintas clases. Excelente. Y también puedes llenar, ¿no? La frecuencia acumulada, ¿no? Empezamos con 9, igual que la frecuencia, y empezamos a sumar 9 más 12, 21, 21 más 8, 29, 29 más 12, 41 y 41 más 9, 50. ¿Correcto? También podríamos llenar esta última columna, aunque no es necesario. Fíjense ustedes lo que me están pidiendo. Determinar la suma de la mediana y las modas. Sí, efectivamente. ¿Se han dado cuenta ustedes que al tener aquí 12 elementos en una clase y dos elementos, eso se constituye en una repetición y se llama moda? Lo mismo que 9 y 9. Quiere decir que es una frecuencia bimodal, ¿correcto? Además, recordemos que si la distribución es simétrica, la media es igual a la mediana. Y la media es 40. ¿Por qué? Ah, como es una distribución simétrica, la encontramos en el punto medio de la clase media. Ah, qué interesante. O sea, profesor, no hay necesidad de entrar mucho en las fórmulas. No, si es simétrica, no. Fíjate, y es más todavía, en el caso de una bimodal, la suma de las modas es dos veces la mediana y la mediana es igual a la media. Oh, profesor, o sea que esa suma es 80. Correcto, muy bien. Y como me piden la suma de la mediana y la moda, pues ya te vas a dar cuenta que lo que me están pidiendo es algo bastante sencillo. 40 más 80, 120. Excelente. Respuesta correcta. C, de casita. Tenemos un problema de estadística. Se trata de notas correspondiente a un grupo de alumnos, ¿sí? Y vamos a calcular la media aritmética, que me parece que es la más sencilla, ¿sí?
Sabemos muy bien que frente a un conjunto de datos, la media aritmética vendría a ser la suma de los datos sobre la cantidad de ellos. Ahí la tenemos. Y la vamos a denominar media aritmética inicial. Luego, ¿qué va a suceder? Por un reclamo X, nosotros vamos a tener que a cada una de las notas le vamos a agregar 5 puntos. Ajá, o sea, se incrementa en 5 unidades cada una de ellas. Y le volvemos a calcular la media aritmética. Le llamaré media aritmética final. Observen, por favor. Sería la suma de los elementos entre la cantidad, pero si esta suma la distribuimos y dividimos en fracciones parciales, nos vamos a dar cuenta que esta primera parte corresponde a la media aritmética inicial. 5 veces la suma sería 5n entre n, 5, lo cual indica que entre la media aritmética inicial y la media aritmética final hay una diferencia. Esta se ha incrementado. Y podríamos observar entonces que la final es mayor que la inicial, lo cual indica que la segunda proposición es verdadera. ¿Correcto? Ahora vamos a ir al cálculo de la varianza. Recordemos que la varianza significa la sumatoria de las diferencias de cada uno de los datos con respecto a su media aritmética. Y aquí la tienen ustedes, ¿verdad? Ok, perfecto. Pero, ¿qué sucede con la varianza del otro conjunto de datos donde a cada uno de ellos se le ha añadido 5 unidades? Fíjense, resulta que vendría a ser la diferencia de cada uno de los datos con respecto a su media, pero según el cálculo anterior, la media es la aritmética inicial más 5 y la he reemplazado. Aquí se observa con bastante claridad que ese 5 se cancela o no cambia, fíjense. Ajá, tiene la misma estructura matemática. Quiere decir entonces que la proposición primera es falsa porque acá dice que disminuye. Interesante. Ahora vamos a ver el cociente varianza entre media aritmética. Si lo de arriba es constante y lo de abajo aumenta, el cociente es evidente. Si lo de abajo va a aumentar, entonces este cociente va a disminuir. Y acá dice que aumenta. Proposición falsa. Falso, verdadero, falso. Alternativa correcta. Avioncito. Tenemos un problema de permutaciones, ¿sí? Y eso se debe a que el número de elementos coincide exactamente con el número de espacios. Así es, con los que tenemos que trabajar. Observen, por favor, lo siguiente. Dice que un estudiante compra un número de libros de matemáticas, biología y física y química y desea ordenarlos en un estante que tiene espacio justo para esos 10 libros, por eso te decía, ¿no? Son permutaciones lineales y eso lo vamos a colocar aquí en la pizarra de manera textual. Vamos a ir a una gráfica que nos ayude. Fíjense, ahí está. Esto de aquí lo podemos ordenar de cuántas formas. A 4 factorial formas. Considerando que los libros de matemática forman un bloque, vamos a decirlo de así, de modo que no hay interacción entre ellos. Como bloque, uno, dos de biología, tres de física y cuatro, como si fuesen 4 libros, 4 grandes enciclopedias. ¿De cuántas formas las puedo acomodar? Eso es una permutación lineal de 4 elementos y eso es 4 factorial. Ahora vamos a generar el movimiento en cada uno de los bloques. Así es. Por ejemplo, acá tendríamos una permutación lineal de 3 elementos, 3 factorial. A continuación, tendríamos una permutación lineal de 2 elementos, el que continúa también y el último de 3 elementos. De esta manera, entonces, enfrentaría yo a una multiplicidad. Haciendo cálculos por propiedad multiplicativa, tendríamos entonces el producto de cada uno de estos factoriales. 4 factorial por 3 factorial, 2 factorial, 2 factorial y finalmente 3 factorial. Si realizamos el cálculo, así es, entonces nos va a salir 3.456
56 formas de acomodar estos 10 libros. Alternativa correcta, E de enanito. Aquí tenemos un problema de divisibilidad, ¿no? ¿Qué indica una notación? Dice A raya B, indica que A es divisor de B. Vamos a ir al análisis de cada una de estas proposiciones. Por ejemplo, la primera dice, tal y como lo indica el texto, ¿no? Si A es divisor de B y A es divisor de B más C, entonces A es divisor de C. ¿Verdadero o falso? Veamos. Propongo lo siguiente. Si A es divisor de B, entonces B debe ser igual a A por M, siendo M un entero. Sí, es un equivalente. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, si me dicen que A es divisor de B más C, entonces B más C debe de ser igual a A por N, siendo N un número entero. ¿Correcto? Pero un momentito, si acá dice que B es A por M, ¿por qué no lo reemplazamos? Este B quedaría como menos B, pero como ya te dije que B es un A por M, factorizo el A. Oh, y me queda efectivamente que C es igual a A por una diferencia de constantes que finalmente es otro número entero. Y si C es igual al producto de A por un número entero, entonces A es divisor de C. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Sigamos. Segunda propuesta. Dice, si A es divisor de B y B es divisor de C, entonces A es divisor de C. Eso se parece a una transitividad, ¿verdad? Veamos. Si A es divisor de B, ya lo hemos dicho, B es igual a A por un número entero. Así es. Entonces, si B es divisor de C, C será igual a B por un número entero. De esta manera puedo afirmar que C es igual a, si es igual a B por M, recuerde usted que B es A por N, y eso es lo que estoy reemplazando acá, B, A por N. Y el producto de dos números enteros es otro número entero. Ni hablar entonces. A es divisor de C. Quiere decir propuesta verdadera. Y por último, la tercera proposición. Si A es divisor de B más C, ajá, y A es divisor de B menos C, entonces A es divisor de B. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Empezamos por la primera situación que se presenta. A divisor de B más C quiere decir que B más C es A por N. Oye, pero si A es divisor de B menos C. Entonces B menos C es un A por M. Excelente. ¿Y qué pasa cuando yo estas dos expresiones las sumo? Mira, el C se cancela y me queda que 2B es igual a A por M más A por N. Excelente. Y si factorizo A y el 2 lo paso a dividir, descubro un detalle. A es divisor de B siempre y cuando esta condición M más N sea un número par. Claro, porque yo necesito acá un número entero. Y solo bajo esa condición es par. Y cuando M más N sea impar, no, pues, no va a ser divisor de B. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no necesariamente A es divisor de B. Alternativa o propuesta falsa, verdadero, verdadero, falso, clave E de elefantito. Tenemos un problema de divisibilidad. Tenemos un número que ha sido descompuesto canónicamente, pero me llama la atención su descomposición. ¿Por qué? Porque presenta dos números consecutivos. Oye, pero esos números son conocidos. Los únicos números primos consecutivos son el 2 y el 3. Entonces, profesor, A vale 2. Así es. Y A más uno valdrá 3. Por esa razón que este número, así es, gracias a esta observación, se escribirá de la siguiente manera. 2 al cubo por 3 al cuadrado. Y como acá hay un 3A y A vale 2, esto quedará como 5 a la sexta, el 7 elevado a la B y el 11 elevado a la C. Si bien es cierto,
Hay un dato adicional, pero considero que esto es un distractor, porque no es necesario trabajar con él. Fíjense lo que me están pidiendo. Me dicen, ¿cuántos divisores impares, primos, entre sí con 847 tiene este número? Y lo que sucede es que 847 tiene una descomposición canónica que es 7 por 11 al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que si estoy buscando divisores de n que sean primos entre sí con este, pues esos divisores no tienen nada que ver con séptimas ni con onceavas. Eso me debe de quedar claro. Pero además, ya como una condición del problema, dice divisores, atentos a divisores impares, o sea que los pares tampoco entran en juego. En otras palabras, frente a esta descomposición de n, no participa ni 7 ni 11, ni tampoco 2. Quiere decir que la cantidad de divisores que estoy buscando dependerá única y exclusivamente de esta expresión. Y como ustedes saben, para calcular cantidad de divisores de esa expresión, manejamos los exponentes y le añadimos la unidad. Y ese producto resulta ser 21, ¿de acuerdo? Clave correcta, D, de dinosaurio. Tenemos un problema de fracciones. Dice que son dos de ellas que tienen denominador 11. Es curioso porque los numeradores son dos números consecutivos, positivos, y además entre ellos hay un decimal de esta naturaleza. Interesante. Vamos a la solución. Lo primero que voy a plantear son esos dos números, ¿de acuerdo? Según los datos, que tienen denominador 11 y por numerador dos números enteros consecutivos, pero además está este número decimal entre ellos. Fíjense. Qué interesante. Entonces voy a proponer primero hacer lo siguiente. Ya tengo claro estas dos fracciones. Excelente. Vamos a pasar a ver la fracción generatriz de este número de acá. Y como todos sabemos, es un periódico mixto. Así es, colocamos todo el numeral 2545, le restamos la parte no periódica, lo dividimos entre tantos nueves como cifras periódicas existen y tantos ceros como cifras decimales también. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces la operación y lo que vamos a hacer ahora es reducir esta fracción para llevarlo a una especie de fracciones homogéneas, ¿te parece? Ok, creo que hay un cerito que definitivamente se va y por suma de cifras, oye, mira, 5, 2, 2. Esto tiene novena y por ser par tiene 18ava. Acá también 9 y 9, definitivamente. Esto tiene novena y por ser par 990 tiene 18ava. Le sacamos pues la 18ava a ambos, ¿de acuerdo? Y mira lo que me queda. 14 sobre 55, pero claro, no resulta homogéneo con las fracciones que tengo, pero ese 55, si lo divido entre 5, sí. Y si lo divido entre 5 me da 11, pero arriba también tendría que dividirlo entre 5. ¡Oh, qué bonito! Profesor, ¿quiere decir entonces que esta fracción está entre las que se encuentran acá? Sí. Por lo tanto, ese 2,8, ya que son fracciones homogéneas, debe de estar entre A y A más 1. Y como tú te darás cuenta, esos valores consecutivos ya se conocen, ¿verdad? A tendría que valer 2 y A más 1 tendría que valer 3. Me piden la suma de estos numeradores, A y A más 1, o sea, 2 más 3, 5, ¿verdad? Excelente. Alternativa correcta, E, de enanito. Yo creo que a estas alturas de la resolución me merezco un like. Vamos, anímate. Un problema de potencias, ¿sí? De acuerdo. Y me piden calcular la cantidad de valores enteros de n que verifican estas dos desigualdades. Bien, no creo que sea difícil, por ejemplo, enterarnos que 18 al cuadrado es 324, que 19 al cuadrado es 361, ¿verdad?
En ese sentido, entonces, vamos a proponer una recta numérica, ¿te parece? ¿Sí? Y vamos a ir colocando estas cantidades, ¿de acuerdo? Muy bien. La primera, 18 al cuadrado. Ahí la tienes, 324, 361. Es verdad que aquí en este intervalo hay una cantidad de valores enteros. Y mucho cuidado, que es cerrado en el extremo izquierdo y abierto en el extremo derecho. Muy bien. Vamos a los cubos que aparecen en la segunda desigualdad. Excelente. 7 al cubo, 343 y 8 al cubo, 512. Creo que está por demás decirte que si busco valores de n que satisfagan ambas condiciones, esos se encontrarán en la intersección. Ahí la tenemos, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahora vamos a indicar qué valores enteros existen en este intervalo. Ajá. Incluyo el 343, es cerrado en este extremo, y los consecutivos hasta el 360, ya que es abierto en 361. En otras palabras, debo de contabilizar cuántos valores hay aquí. Hay una regla práctica, ¿verdad? El último menos el anterior al primero. Resultado, 18 valores. Alternativa correcta, B, B de barquito. Vamos a terminar con este décimo problema de aritmética del examen de admisión a la uni. Muchos alumnos me dicen, profesor, no puedo controlar este problema. Para resolverlo tengo que estar probando demasiados valores. Ayúdeme, por favor, deme una idea de cómo poderlo enfrentar. Muy bien, aquí va entonces una bonita solución. Miren, lo primero que voy a hacer es trabajar con este valor o esta expresión A, ¿de acuerdo? Y la voy a descomponer por bloques, ¿cierto? Ahora, si observan ustedes una descomposición por bloques, por ejemplo, aquí estaría AB por 1000 más AB. Acá hay un 12.900 más un AB, ¿de acuerdo? Es decir, la idea es en todo momento que ese AB aparezca junto, ¿de acuerdo? Ok, miren, aquí tendríamos entonces 1000 AB más AB más B, o 1002B, más lo que queda, que es 12.940. Y obvio, este producto es par. Así es. Y este número es par. La suma es par. Profesor, ¿y por qué hacemos énfasis en que es par? Porque el problema dice que A es un cuadrado perfecto. Y si tú analizas los cuadrados perfectos, como este, que debe de ser un número par, resulta que los cuadrados perfectos que son pares debe terminar en 4, en 6 o en cero. Sí, coge cualquier número, 4 al cuadrado, 16, termina en 6, ¿te das cuenta? O sea, este valor de A, que es un cuadrado perfecto, debe de terminar en 4, en 6 o en cero. Ok, profesor. ¿Y si es impar? Bueno, si es impar, pero no es la condición. Por eso ahí ya tengo una restricción. Ahora, observa. ¿Qué pasa? Escúchame, habiendo observado que las terminaciones deben de ser 4, 6 o cero, ¿qué pasa con el valor de B? Entonces tú dices, a ver un momento, para que termine en 4, ¿estamos? Imagínate tú que esta suma debe de terminar en 4. Y entonces digo, ¿qué posibilidades tiene B? Bueno, que sea 2. ¿Por qué? Porque acá hay un 2, pues cifra terminal. 2 por 2, 4. Y si es 7, también. 2 por 7, 14. Termina en 4. No es que este cero no va a definir la cifra terminal. La definen estos, profesor. Así es. ¿Y qué pasa si yo quiero que termine en 6? Todo esto que termine en 6. En realidad debo fijarme solamente acá. Para que termine en 6, B tendría que ser 3, 3 por 2, 6, ¿ves? O 8. 8 por 2, 16. Termina en 6. ¿Verdad, no, profesor? Así es. Finalmente, podría también terminar en cero.
Y para que termine en cero, B o es cero, cero por 2, cero, o es 5, 5 por 2, 10. Termina en cero. Excelente. Estas son las posibilidades para estos terminales. Ahora, un momento. ¿Pero qué es lo que me están pidiendo? El menor valor que toma la expresión. A más B. Chicos, si yo quiero el menor valor de A más B y tengo las posibilidades de B, yo creo que lo justo sería arrancar con B igual a cero. Claro, ¿para qué voy a irme directo a analizar 7, 8 si lo que me están pidiendo es el menor valor de la suma de A más B? Y yo diré entonces, ¿qué va a pasar con el análisis cuando B sea cero? A ver, ponte a pensar, mira, ve, aquí colocamos cero. Oye, pero un número que termina en cero es A por 10, ¿no? Claro, entonces ese 10 lo multiplicas a 1002 y te quedaría 10.020, ¿eh? Ahí está el acero, mira, 10.020 veces A más 12.940. Sí, pues, de acuerdo, así es. Ok, muy bien. Y para que esto termine en cero, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? A tendría que valer 3. Mira, ve, aquí lo he probado ya. Cuando A termina en 3, esto se convierte en 60 más 40, claro, termina en cero. Pero hay un problema con el resultado final. Para A igual a 3 me sale 43.000. Y te comento que los cuadrados perfectos, como dicen que es A, no terminan en tres ceros. Los cuadrados perfectos terminan siempre, si son ceros, en un número par de ceros. O son dos ceros, o son cuatro ceros, pero no, tres no. Por lo tanto, voy a desestimar esta cantidad. La otra posibilidad es que sea A igual a 8, y te comento por qué. Porque al multiplicarse por 2 termina en 6 y con este 4 va a darme la terminación cero. Así es, pero tampoco porque 93.100 se comprueba y no es un cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Con esto tendríamos que descartar entonces la posibilidad de que este número termine en cero. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos a darle entonces, ya que B con cero no ha funcionado, vamos a darle el valor de B igual a 2. B igual a 1 no está, pues por eso me paso directamente a 2. Si B es igual a 2, entonces A tendría que ser igual a 1002, mira este numeral, 1002 que multiplica a 2. Le estoy dando a B el valor de 2, ¿correcto? Más 12.940. Inmediatamente, tú sabes que estás buscando el menor valor de A más B. Vamos a darle a A1. Y cuando tú le das a A1, entonces toda la expresión A se convierte en 24.964. ¿Y quieres que te diga una cosa? Es un cuadrado perfecto. Así es, y es el menor para A y B. Por lo tanto, creo que hemos encontrado los valores de A y de B. A vale 1, así es, y B vale 2. Me piden la suma, 1 más 2, 3. Excelente, clave, avioncito. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse. Hasta un nuevo video. Queridos amigos, no se olviden que contamos con tu apoyo. Por favor, trasladen este video a todos tus amigos que seguro están esperando ver soluciones interesantes. Nos vemos en otro momento. Gracias.